El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Feliz noche, bienvenidos al cartel paranormal de la Mega, 10 en punto. Hoy es 11 de septiembre del 2018. Bienvenidos a nuestro especial de las Torres Gemelas, numeral cartel 11S. Vamos a viajar 17 años atrás. Noticias RCN con Jorge Alfredo Vargas y Claudia Gurizaki. Buenas noches. El día de hoy, 11 de septiembre del año 2001, será recordado como uno de los más trágicos y sangrientos en la historia de la humanidad. Un grupo de terroristas suicidas secuestró 4 aviones comerciales llenos de pasajeros y los estrelló contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Ante los ojos aterrados del mundo, los 2 edificios más imponentes de Manhattan se vinieron al piso, dejando miles de muertos. Pocos minutos después de que comenzara esta pesadilla, el mundo entero comenzó a ver lo que estaba pasando. Por lo menos 5 cámaras de televisión captaron desde diferentes ángulos el preciso momento en el que el segundo avión hizo impacto contra una de las Torres Gemelas de Nueva York. Esta fue la primera imagen que observó el mundo a través de la transmisión en directo que hacían las cadenas internacionales. Nadie lo podía creer. Una de las imágenes más dramáticas es esta, grabada desde la parte baja de la torre. Aquí se aprecia cómo el avión entra prácticamente completo a la edificación y se registra el terror de las personas que se encontraban en el lugar. Desde otro sitio de Manhattan, un camarógrafo logró registrar el recorrido previo del avión y la velocidad con la que se acercaba a su trágico destino. En esta imagen se observa cómo el terrorista, que al parecer tenía el mando de la nave, logra ajustar el rumbo para impactar de frente al edificio. Pero la que más claramente refleja la magnitud de la tragedia es esta toma desde la parte posterior, donde se ve cómo la aeronave atraviesa la torre y prácticamente la parte en dos. Incluso la nariz del avión sale al otro lado del edificio y luego estalla en llamas. Minutos después, la primera torre se vino al piso. Muchas de las personas que se encontraban en el lugar quedaron bajo los escombros. Antes de comprender lo que había pasado, la segunda torre también cayó. El caos fue total. Como un castillo de naipes, 2 de los rascacielos más grandes del mundo quedaron reducidos a cenizas. 30 años de un símbolo del progreso norteamericano pasaron a la historia de la forma más trágica que nadie jamás había imaginado. Al finalizar la tarde, cuando no se esperaba que la tragedia creciera, se desplomó otro edificio del World Trade Center. Una mole de 47 pisos cayó rendida por el impacto de las explosiones de la mañana. 6 horas después de que se desplomaran las Torres Gemelas de New York y cuando todos creían que lo peor había pasado, un tercer edificio de 47 pisos ubicado en el World Trade Center y cercano a las Torres Gemelas
se derrumbó ante los ojos de las personas que todavía no se reponían de la tragedia. Las nubes de polvo y humo envolvieron nuevamente a las calles del sur de Manhattan. A esta hora todavía no se sabe si en el interior del edificio se encontraban personas. Sin embargo, por lo menos 20 cuadras a la redonda habían sido evacuadas. Las autoridades creen que la caída de este tercer edificio se debe al debilitamiento de la estructura por el derrumbe de las Torres Gemelas. El Pentágono, cerebro de la inteligencia y del sistema de defensa de los Estados Unidos, tampoco se salvó de la furia terrorista. Un avión lo partió en dos. Una cuarta nave con 45 personas a bordo explotó en un paraje en las afueras de la ciudad de Pittsburgh. Estas imágenes logradas por el canal RCN demuestran la verdadera magnitud del ataque terrorista de hoy contra el Pentágono. Cuando el mundo entero trataba de asimilar lo que pasaba en Nueva York tras el ataque a las Torres Gemelas, Washington, la capital americana, era estremecida con una nueva explosión. Un Boeing 757 de American Airlines que volaba a Los Ángeles con 58 pasajeros fue dirigido por los terroristas contra las instalaciones del sistema de defensa americano. El primer balance de las autoridades habla de un saldo de 7 personas muertas y más de un centenar de heridos. Mientras los bomberos intentaban controlar las llamas que sobrevivieron a la explosión, los organismos de socorro instalaron una unidad médica de emergencia para atender los heridos. Pero la ola terrorista no paraba ahí, en este martes negro para Estados Unidos. Después la compañía United Airlines informó sobre la pérdida de contacto con el Boeing 757 que cubría la ruta Nueva Jersey-San Francisco, que a la postre con 38 pasajeros a bordo terminaría estrellado en una zona despoblada al sur de Pittsburgh en el estado de Pensilvania. Por ahora se desconocen las razones de su caída. La noche es aterradora en Nueva York. Las calles de la capital del mundo, que normalmente hasta ahora están atestadas de gente, se quedaron vacías. Solo los socorristas siguen con su trabajo intentando rescatar sobrevivientes. Las reservas de los supermercados y el dinero disponible en los cajeros se acabaron en minutos. Escenas como de posguerra son las que se ven a esta hora en los supermercados de Manhattan. Desde las horas de la tarde, las grandes tiendas fueron invadidas por compradores desesperados que literalmente dejaron saqueadas las estanterías. Alimentos, bebidas y medicamentos fueron los productos rapados por los compradores, dejando a esta hora imágenes de abandono. Todavía siguen llegando compradores que parecen estar preparándose para lo peor y se alistan para atrincherarse en sus hogares. Mientras tanto, hace pocos minutos se anunció en Nueva York la suspensión de clases en colegios y universidades. Además, el director de la policía urgió a los neoyorquinos a donar sangre para las víctimas de los atentados. Las labores de los socorristas continuarán durante toda la noche para rescatar a las víctimas de esta atroz ofensiva terrorista. Aún se conserva la esperanza de encontrar sobrevivientes. Los cálculos preliminares del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York indican que la cifra de heridos podría ser superior a los 10.000, pero no se atreven a calcular el número de muertos. Cerca de 2.000 bomberos distribuidos en numerosas cuadrillas llevan horas tratando de remover los escombros de las Torres Gemelas en busca de heridos y de los cuerpos de quienes perecieron en la salvaje cadena de atentados. El presidente Bush, al igual que voceros de los cuerpos de socorro, hablan de miles de muertos en Manhattan, mientras el alcalde de Nueva York resumió dramáticamente su cálculo de víctimas en una frase: podría ser algo más de lo que cualquiera de nosotros pueda soportar. El vicepresidente de la Unión de Bomberos de los Estados Unidos señaló que los heridos podrían ser alrededor de 10.000. Dijo además que hay temor por la suerte de 85 policías, 200 bomberos y varias decenas de médicos y paramédicos enviados luego del choque del primer avión contra una de las torres. Se informó además que los 266 ocupantes de los 4 aviones secuestrados, 3 de ellos utilizados en los atentados contra las edificaciones, fallecieron. A la cifra de víctimas se suman las personas que habían perdido la vida en el Pentágono, atacado también con una aeronave. Al principio se habló de 100, pero una información de última hora entregada por una cadena de televisión estadounidense señala sin embargo que los muertos en este atentado son 800. La periodista Blanca Rosa Vilches, de nuestra cadena asociada Univisión, realizó un dramático informe con las personas que prefirieron lanzarse al vacío desde lo alto de las torres antes que morir en el infierno de llamas y humo en el que se convirtieron los edificios. Para todos los que estuvimos allí, fue lo más desastroso que hemos visto en nuestras vidas. Y definitivamente estas imágenes de personas saltando desde las Torres Gemelas es algo que jamás olvidaremos. Lo que parecía inicialmente los restos de una terrible explosión que caían, fueron tomando forma hasta darnos con la realidad de que se trataba de personas que, frente a la alternativa de morir quemados, optaron por la de tirarse desde el piso 110. Primero aguardaban, esperaban un rescate, algo que los salve milagrosamente. Después venía la espeluznante decisión. Todos mirábamos incrédulos, muchos llorábamos. Ver a más de 12 personas tirándose de un edificio es algo que puede quebrar a cualquier reportero, por más experimentado que sea. De pronto escuché un ron, y entonces miré atrás, alcancé a tomar la foto cuando explosionó y corrí, porque todo el mundo corrió, y pues nos cayó como 10 libras de tierra encima. Esto fue lo que captamos poco después en los alrededores de las Torres Gemelas.
las prendas personales, mudos testigos de lo que ocurrió. La gente, los policías, reporteros y todos los que mirábamos estas escenas no salíamos de nuestro asombro. El polvo que se nos impregnó en nuestras ropas, la desesperación de extraños alrededor nuestro que corrían como nosotros para salvar la vida, la evacuación de miles que trabajan en los alrededores y de niños que asisten a guarderías en el área, son imágenes y sentimientos que estarán con nosotros en esta segunda vida que muchos creemos hemos recién empezado esta tarde. No cabe duda de que hoy ha sido el día más duro en la vida de George Bush, presidente de Estados Unidos. El mandatario recibió la noticia en la Florida y despachó buena parte de la jornada desde un refugio subterráneo antinuclear. Esta noche se dirigió al mundo con un mensaje de esperanza. El presidente Bush hablaba frente a decenas de estudiantes de la Florida cuando se enteró de la noticia. En un primer pronunciamiento rechazó lo que se traducía en la muerte de centenares de sus compatriotas. Frente a la posibilidad de que la Casa Blanca estuviera en la mira, el mandatario viajó a una base militar en Louisiana y desde un refugio nuclear antiaéreo coordinó las medidas para prevenir nuevas acciones terroristas. El presidente reapareció esta noche y en una transmisión televisada dijo que quienes están detrás de los atentados de hoy podrán destruir edificios, pero nunca acabar con el pueblo norteamericano. Estás oyendo El Cartel Paranormal de la Mega. Rafa, el padrino de la santería y de la religión yoruba, está aquí para restaurar tu vida. Estamos en el Cartel Paranormal de la Mega, hoy especial acerca de las Torres Gemelas. Hoy es 11 de septiembre del 2018, hace 17 años. Ya en las horas de la noche, como hoy, solo se vivía angustia al pensar que era el inicio de una tercera guerra mundial, al pensar que iba a ser los Estados Unidos luego de recibir ese fuerte golpe. Cómo burlaron su seguridad, cómo asustaron al país entero, y ese se vio reflejado, ese susto, en el mundo. Ahí oíamos cómo en las noticias se registraba la noticia ese día. También se habla bastante del momento en que Bush, el presidente en ese momento, se entera de la noticia. Vamos a oír esto y al regreso estará nuestro invitado hoy hablando de lo que sucedió, de lo que se dice que pudo haber pasado y de los misterios que aún no se resuelven del atentado del 11S. Cuando ocurrió el ataque, el señor Bush se dirigía a una escuela primaria de Florida. Cuando le informaron del primer avión estrellado contra el World Trade Center, contra el que unos terroristas ya habían atentado apenas 8 años antes, el señor Bush decidió seguir adelante con su sesión de fotos promocionales. Buenos días, niños y niñas. Buenos días. Buenos días. Leed esto de forma rápida, ¿vamos? Mata. Sí, mata. ¿Vamos? Gato. Sí. Está bien, preparaos para leer las palabras de esta página sin cometer ningún error. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. Pasaron casi 7 minutos sin que nadie hiciera nada. Mientras el señor Bush estaba en esa aula de Florida, se preguntó si debería haber pasado más tiempo en el despacho. ¿Se debería haber celebrado al menos una reunión desde que asumió el cargo para discutir la amenaza del terrorismo con su responsable de lucha antiterrorista? O tal vez el señor Bush se preguntó por qué había cortado los fondos para la lucha antiterrorista del FBI. O tal vez debió haber leído el informe de seguridad que le entregaron el 6 de agosto de 2001, donde se decía que Osama Bin Laden estaba planeando atacar Estados Unidos secuestrando aviones. Tal vez no le preocupara la amenaza terrorista porque el título del informe era demasiado impreciso.
Creo que el título era Bin Laden decidido a atacar el interior de Estados Unidos. Un informe así habría puesto alerta a cualquiera, pero, igual que en días pasados, George W. simplemente se fue de pesca. Mientras los minutos pasaban, George Bush seguía sentado en el aula. Estaría pensando, ¿me habré estado relacionando con la gente equivocada? ¿Cuál de ellos me habrá jodido? ¿Será el tipo al que los amigos de mi papá entregaron un montón de armas? ¿Será ese grupo de religiosos fundamentalistas que visitó mi estado cuando yo era gobernador? ¿O serán los saudíes? Maldita sea, han sido ellos. Creo que será mejor que culpe a este tío. Estás oyendo El Cartel Paranormal de la Mega. ¿Sientes que ya no puedes más con el trabajo, con el amor, los negocios y con tu entorno? No te preocupes más. Rafa, tu padrino de la santería y la religión yoruba, está aquí para ayudarte. Reserva ya una cita al 321-455-0909. Los problemas te tienen al borde de la locura. ¿Sientes que ya no puedes con el trabajo, el amor, los negocios y con tu entorno? No te preocupes más. Rafa, tu padrino de la santería y la religión yoruba, está aquí para ayudarte. Hola, soy Rafa, babalao cubano, americano. Reserva ya una cita. 321-455-0909. Este domingo 16 de septiembre, el Cartel Paranormal de la Mega llega al Puente de los Suspiros. La primera estructura colgante construida en Colombia. Un sitio que fue testigo de la historia de la lepra en el siglo XIX. El Cartel Paranormal de la Mega, desde el Puente de los Suspiros, en Tocaima, Cundinamarca. Este domingo 16 de septiembre. Solo por la Mega. Aquí estamos en el Cartel Paranormal. 10 de la noche, 17 minutos. Lo acaban de oír ustedes. Nuestra próxima investigación paranormal. El Puente de los Suspiros. Es este domingo. Entrante totalmente en vivo para que se conecten en su radio. También estaremos informando en ese instante por dónde lo podrán ver. Y también grabaremos todo, sin edición alguna, para que ustedes el día lunes lo puedan ver en YouTube, en el canal La Mega, así como el del domingo pasado, el de la finca, ya se subió en 2 partes, sin edición alguna, repito, lo pueden ver en el canal de YouTube La Mega. Este domingo el Puente de los Suspiros. Usted podrá asistir esa noche. Para los que dicen, no, ojalá no vaya gente a dañar el programa, les tengo una noticia, y es que el Puente de los Suspiros es un puente, como ustedes vieron, el primer puente colgante de Colombia, un puente muy antiguo. Por seguridad, nadie va a estar en el puente, solo nosotros. Hicieron un puente moderno, ya un poco más retirado, pero desde ahí se ve el puente, puedan poder estar ustedes desde allá, o alrededor, cerca al puente, pero no en el puente. Por eso les recomiendo llevar su radio, porque no nos van a oír a nosotros vamos a estar en el puente, en la mitad del puente. Pero ustedes que de pronto quieren estar allá cerca, a lo mejor no nos alcanzan a oír. Lleven sus radios, los que quieran asistir, por favor, mucha seriedad los que asisten y mayores de edad. Gracias a toda la gente en Tocaima que nos ha brindado el espacio, la seguridad, a la policía, al señor alcalde, a los bomberos, que nos han hecho la invitación para hacer un trabajo con mucho respeto, mucha seriedad. Y no solo buscar ahí suspiros y lamentos, sino también contar la historia de qué fue lo que sucedió allí y por qué le decían el Puente de los Suspiros. Próximo domingo. Muy bien, numeral cartel 11S. Aquí estamos, especial de las Torres Gemelas. Sus comentarios son muy importantes, los pueden dejar en Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal, en Instagram, en @elLibroDelCartel, y en Twitter, numeral cartel 11S. Señor Roles, bienvenido al cartel, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, mi querido Tripón. Un saludo a todos los amigos y amigas de este universo paranormal y de misterio, el Cartel Paranormal de la Mega. Muy bien.
Habría yo mostrando cómo las noticias cubrían el ataque que se produjo hace 17 años. También oían ustedes un audio de qué pasaba con el presidente Bush en ese instante del atentado. Pero ahora es para oír a Robles hablar sobre el 11S, obviamente desde el lado de la conspiración. Porque si vamos al lado de lo que fue el atentado y lo que salió en las noticias y todo, pues lo podríamos resumir, ¿no? Que un grupo Al-Qaeda, que ahorita Robles va a profundizar, varios terroristas de ellos, 19 exactamente, tomaron 4 aviones comerciales y estrellaron 2 contra las Torres Gemelas, uno en cada torre, otro contra el Pentágono y otro que no logró su impacto, el cual se dice que iba para el Capitolio en Washington. Sí. Se le atribuyó eso a la Al-Qaeda, luego Estados Unidos vaya, ataca, bombardea, dan la orden de buscar al cabecilla, Osama Bin Laden. Luego de un tiempo dice, efectivamente, se mató a ese señor a tiros allá, cuando allanaron como una casa, no sé qué, lo mataron. Y el cuerpo no llegó a los Estados Unidos ni a ningún lado, que el cuerpo, la orden fue botarlo en el mar. Ese fue un resumen sencillo. Y ya, luego obviamente vinieron los ataques gringos, que cobraron también una cantidad de víctimas inocentes, esos bombardeos. Y diría uno, y ahí, y todavía sigue la guerra, Oriente-Occidente. Pero muchos dijeron fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No sé, diría yo, no, ya si hubiera sido la Tercera Guerra Mundial ya se hubiera declarado. Y si hubiera dicho, ya se hubiera cerrado, por ejemplo, hubieran dicho, mire, efectivamente Tercera Guerra Mundial fue entre septiembre del 2001 y yo qué sé, y el 2005. Bueno, Robles, ¿qué nos trae para esta noche? Bueno, mi querido Tripón, vamos a comenzar en el orden de los hechos. Ya todos conocemos la historia que en teoría podríamos decir entre comillas oficial. ¿Por qué lo digo? Porque los medios de comunicación, sobre todo hablando de los medios de comunicación en Estados Unidos que reportan la noticia, pues obviamente tienen todo el poder del mundo para decir lo que les venga en gana. O sea, como quien dice, pueden decir que se gestó un atentado contra la nación más poderosa de los Estados Unidos a raíz de un grupo de terroristas, etcétera, etcétera, y van a negar obviamente y rotundamente que haya sido por otra causa. Pero lo que les traigo hoy, incluyendo varios audios, dentro de ellos uno en donde a través de un canal llamado TV Chile, se da una noticia o se da a conocer una noticia de una persona que decidió hablar y que aparte entrega pruebas de que definitivamente lo que se ha dicho hasta el momento del 11S es una mentira. Estamos hablando de que las explosiones que acontecieron después de los impactos de los 2 aviones, el de la Torre Norte y el de la Torre Sur, fueron precedidas por otras explosiones controladas. Y ahora, más adelante, van a escuchar ese testimonio de una de las personas a las que se le pagó y que estuvo en la Torre 7, que se cayó sin ningún motivo y que esta persona había llegado un momento antes de que se estrellaran los 2 aviones para derrumbar controladamente esa torre y después hacerla pasar porque cuando los aviones se estrellaron, pues obviamente los restos habían caído sobre esa torre y se había derrumbado. Eso ha causado bastante controversia y otro tipo de información que pues desafortunadamente no ha sido conocida, solamente a través de un documental de una gran persona, un gran cineasta, una persona dedicada al cine, pero también a develar este tipo de cosas e ir en contra de este señor George W. Bush. George W. Bush, que jamás olvidaremos ese nombre. Una persona completamente fría, una persona que parece ser fue uno de los responsables de que esto ocurriera allí en el World Trade Center, y que curiosamente hoy veía una nota, pues desafortunadamente todavía no la puedo pasar por el tema de derechos, pero me pareció muy curioso porque en la nota se habla de que una persona muy siniestra
fue el que compró las 2 torres que fueron conocidas como las Torres Gemelas del World Trade Center. Esta persona con mucho billete compró cada torre por la módica suma de 1.650 millones antes de los atentados. De dólares. Exacto, 1.650 millones de dólares antes de los atentados. Y curioso, este señor que se dice es muy trabajador, es una persona que realmente no descansa a pesar de su edad, ese día no pudo llegar a su trabajo porque tenía una cita con el dermatólogo. Pero este señor inteligentemente aseguró cada torre por el doble. O sea, que si vendió las 2 torres, compró las 2 torres por el equivalente a 2 millones y algo de 2.000 millones de dólares, pues obviamente el seguro le pagó el doble, o sea, 4.000 y piola de millones de dólares. Aparte de que este hombre se benefició después de que estallaron esas 2 torres, con él habían más socios, pero imagínense en dónde estaban los socios, dentro del círculo político de George W. Bush. O sea, ¿qué puede uno pensar? El edificio 7, en ese edificio habían oficinas de la CIA, del Pentágono y del FBI. Y en el momento en que se hizo la detonación controlada, no había absolutamente nadie. La misión del señor que hizo la explosión dentro del edificio 7 era que nadie sufriera, nadie fuera dañado. Y que esto apareciera prácticamente como parte del atentado del 11S. Ahora, otra de las cosas que vamos a hablar muy seguramente es de la farsa sobre el Pentágono, en donde siempre lo primero que dijeron las informaciones era que un avión, un Boeing, se había estrellado contra el Pentágono, sabiendo que hay muchas cámaras, es uno de los puntos en el globo terráqueo más seguros del planeta. O sea, no se puede violar absolutamente. Si hubiera atravesado la periferia, ya lo hubieran derribado. Automáticamente lo hubieran derribado. Pero esta cosa detonó e hizo un boquete no tan considerable como para que hubiera sido un Boeing 727. Y aparte de eso, han sido muchas las inconsistencias que siguen después de lo que sucedió. El audio que estaban ustedes escuchando anteriormente, el audio donde George Bush está en la escuela, pues con unos niños que estaba de visita, es un audio que pertenece a uno de estos documentales, a uno de los famosos documentales del señor Michael Moore llamado Fahrenheit 9/11. Se los recomiendo, por favor, si ustedes quieren indagar más sobre realmente lo que pasó el 9/11. Vean ese documental, unos datos concretos, unos datos consistentes, una investigación profunda de Michael Moore. A Michael Moore lo aclamaron, fue laureado por ese documental, mas sin embargo también lo han amenazado por haber hecho este tipo de cosas. Y este hombre escribió un libro que también se lo recomiendo, que se llama Estúpidos Hombres Blancos, donde él escribe una carta dedicada al señor W. Bush, ¿sí? Al señor W. Bush hijo, porque entendamos que él llegó después del gobierno de su papá, George W. Bush padre, y que es una dinastía de cerdos Bush que se han, digamos, autoproclamado casi que los dueños a nivel general de las decisiones que se han tomado en sus gobiernos, literalmente, y que le han hecho efecto a la nación de los Estados Unidos solamente por sus cochinos negocios, ¿cierto?, en el mundo del petróleo. ¿Cuál era la causa por la que generaron el atentado del 11S? Era la única manera para poder entrar a buscar a un sujeto que les estaba causando la espina a estos señores. Un sujeto que lo odiaban a diestra y siniestra, y lo cual causó posteriormente la famosísima tormenta del desierto, que no sé si ustedes lo recordarán, una vaina con fuegos artificiales, con fiesta, en donde ellos sencillamente entraban a buscar a Saddam Hussein y le declaraban la guerra a Saddam Hussein, a donde estuviera, a donde se metiera, a donde fuera el hueco, la madriguera o lo que fuera. Realmente para poderlo buscar se necesitaba de una causa verdadera
en la lucha contra el terrorismo, el aparente terrorismo. Osama Bin Laden es un chivo expiatorio. Osama Bin Laden ni siquiera tomó parte en los atentados. Él aparentemente dicen que él en un video que después salió echándose la culpa diciendo y haciéndose responsable de los atentados, es un video con una persona montada. Porque así como buscaban fieles personajes parecidos a Osama Bin Laden, que lo sabía, pues obviamente encontraron un chivo expiatorio perfecto. ¿Por qué? Porque es que Osama Bin Laden tiene una historia de dualidad, tiene una historia de amor con Estados Unidos, porque él trabajó para la CIA, él era agente de la CIA. Solamente que este hombre se mamó, ¿sí? En su historial sí aparecen algunos datos muy puntuales en donde él, después de que fallece su papá, lo sucede su medio hermano, Salem Bin Laden, quien es el que se encarga de manejar las finanzas y la cosa ahí, ¿cierto? Pero Salem falleció en un accidente cuando estaba visitando, si no estoy mal, era Texas, y que aparte de eso estaba revisando, creo, unos pozos petrolíferos, pero la avioneta en la que él iba se estrelló, pues obviamente con el lamentable hecho de que él falleciera. A partir de ese momento es donde Osama le declara la guerra a los americanos, pero no de esa manera, no de la manera como pintaron y como se la buscó perfectamente el señor W. Bush para poder hacer este autoatentado, porque así se llama el audio que les voy a presentar más adelante, el autoatentado del 11S, porque así es. Y hay una persona, hoy estuve detrás de ese libro, por favor, ustedes no saben el sufrimiento que tuve que hacer para poderlo buscar, y ya no está, maldita sea, no está. Lo escribió Pilar Urbano, pues creo yo que hay unas copias por internet, no sé qué tan fieles se rijan al libro original. Se llama Mohamed Atta, el secreto de la Casa Blanca. Pilar Urbano, una persona que le ha dedicado pues su vida a escribir pues escándalos a nivel político, hizo este libro que a manera novelesca, sí, yo lo entiendo, una manera como para poder contarnos la idea, ¿cierto? Nos contó poco a poco la historia y la vida de cada uno de los terroristas que participaron en el 11S, basándose en una información que le habían entregado al señor W. Bush en una carpeta negra, un dossier que le dicen el dossier negro, que nunca quiso abrir. Ese dossier negro permaneció siempre en la oficina oval de la Casa Blanca, él no lo abría, pero parece ser que en ese dossier negro iban los nombres de las 19 personas que participaron en el 11S. Y a que no adivinan qué viene escrito en cada perfil. Pues sencillamente que ninguno de los que participaron de la célula terrorista de la aparente Al-Qaeda sabía lo que iba a hacer solamente hasta el último día, o sea, el 11S, el 11 de septiembre del año 2000, ¿qué? 2001, perdón. Exacto, ninguno de ellos lo sabía. O sea, nadie tenía idea de lo que iba a pasar. Solamente ellos fueron adiestrados de una manera, incluso porque ninguno sabía pilotar Boeing. Además de que el Boeing, que en esa época pues ya estaba circulando, también trabaja con un software. Que esto es de materia de investigación. Los Boeing que para la época estaban funcionando, tienen un sistema para los giros y para perfeccionar, digamos, el vuelo en caso de no ser tripulado, o en caso de que el piloto, pues mientras lo vaya manejando, pues lo deje en automático y el Boeing sencillamente haga la maniobra perfecta. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios de cómo cada uno de estos aviones le pegó a las torres y los ángulos que utilizaron fueron excepcionales para que posteriormente cada una de las dos torres cayera. Pero es imposible ya que hay otra historia que se cuenta de quien fuera el ingeniero, la persona que construyó cada torre, y según esta persona decía que ni siquiera un Boeing podía tumbar esas torres porque sus cimientos venían de una manera completamente compleja. Era como estar encajando fichas o placas una encima de la otra, y en el caso de algún sismo, de alguna explosión, cada una de ellas pues podría ir cayendo una a otra, una encima de cada una, y así sucesivamente, hasta pues que
que cayeran completamente. Pero de la manera como fue cayendo cada torre, es un misterio. Porque se dice que algunas personas que lograron tomar fotos de la barriga de los aviones observaron que cada barriga traía unos cilindros, en lo cual nadie da una explicación. Unos cilindros que podrían ser combustible. ¿Para qué? Seguramente, y eso aplica a esas teorías de conspiración, para que cuando se estrellara, todo ese líquido, todo ese combustible se regara por las vigas y con el calor de la explosión derritiera los cimientos, haciendo débil la estructura y que pues obviamente que se terminara cayendo la torre. Pero hay muchas cosas que vamos a contar. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se podría conocer como 10 curiosidades del atentado del 11S. La primera, el 11S no fue el primer atentado del World Trade Center. En febrero de 1993, una bomba mató a 6 personas en ese mismo lugar. ¿Ya? Esta es de la primera. La segunda, los bomberos necesitaron 100 días para extinguir por completo las llamas de los ataques de Nueva York. 100 días. Tercera, la caída de las Torres Gemelas afectó a una zona de 6,5 hectáreas. Imagínense eso. La cuarta, cada día laborable asistía a las Torres Gemelas, obviamente en los días de trabajo, 50,000 empleados y más de 100,000 personas transitaban como visitantes del World Trade Center. ¿Ok? La quinta, se estima que la organización terrorista Al Qaeda gastó $500,000 en el atentado, pero eso no viene registrado en el libro pues de Pilar Urbano. Sexta, el gobierno de los Estados Unidos pagó una media de $1.8 millones a las víctimas del atentado, pero según el documental que les digo de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, muchas personas no han recibido una sola ayuda después de ese siniestro. ¿Ok? Séptima, entre más de 3,000 víctimas habían personas de 80 nacionalidades distintas. Octava, 18 personas fueron rescatadas con vida entre más de 1 tonelada de escombros del World Trade Center. Novena, lo más buscado en Google la semana posterior al ataque fue en el siguiente orden que les voy a dar: Osama Bin Laden como 1, The World Trade Center 2, CNN 3 y 4, Nostradamus. O sea, Nostradamus. Y la décima, más de 1,100 personas fueron diagnosticadas de cáncer como resultado de su exposición a las toxinas en la zona 0. Leo comentarios de las redes sociales. Numeral cartel 11S. ¿Qué quiere usted decir de el 11 de septiembre del 2001? Dice, voy a darme una vuelta por Instagram, por Facebook y por Twitter. Dice Ismael David en Twitter: Tripas, no hace falta ser un genio para saber que un avión de aluminio, por más rápido que vaya, jamás va a atravesar el acero. Dice acá Walter CG en Twitter: el ingeniero que diseñó las torres aseguró que estaban diseñadas para soportar choques de aviones aún más grandes que los que se estrellaron allí. No hubieran provocado ese colapso. Jonathan Das hace una pregunta. Jonathan Das, una inquietud: si eran 4 aviones, ¿qué pasó con las cajas negras? Yo voy a leer aquí varias cosas para que Roles después hable si quiere hablar algo de lo que va a leer acá. Ok. Dice acá Vidal Arturo López: un tema muy interesante de autoatentado de hace 17 años en el corazón financiero de los Estados Unidos. Dice Augusto Roles Edwin: centra sus comentarios sobre Bush, pero pasa por alto por su bien al país que en las teorías de la conspiración está detrás de este evento. Dice acá nuestro amigo André Hernández: el hombre que compró las torres se llama Larry Silverstein. Larry Silverstein. Dice: pocos meses antes del 11S, el World Trade Center fue vendido a Larry Silverstein. El señor Silverstein contrató un plan de seguros que incluía terrorismo. Exacto. Después del 11S denunció a la aseguradora reclamando el doble del importe de 2 ataques. Cobró $4,550 millones. Tripas, dígale a Robles que la operación Tormenta del Desierto fue para derrocar a Saddam Hussein, no buscar a Osama Bin Laden. No, yo dije para buscar a Saddam Hussein. Bueno, no a Osama Bin Laden. Le estoy leyendo, calmado. Okay. Dice Macana. Recordamos que el señor Osama Bin Laden era un exagente de la CIA, dice Alex Jiménez. Correcto. Michael Jackson tenía una reunión en las Torres Gemelas ese día, pero por el cansancio se quedó dormido y perdió la reunión.
Otra coincidencia ahí. Acá dice eso, carteladicto. Estoy leyendo sus datos. Cristian Camilo dice, lo de las Torres Gemelas fue autotentado, pone ahí su signo de pregunta. Dice Walter, esta es una de las conspiraciones que más me han intrigado, llevándome a leer muchos informes y foros en los cuales muestran muchas pruebas de las detonaciones controladas para derrumbarlas. Dice Andrés, en el documental se dice que los edificios están impregnados con nanotermita. Era un componente militar usado para derretir el acero. Bueno, muy bien. Dice Alejandra, fue una tragedia lo que sucedió aquel día, pero muchas cosas no han quedado claras, como por ejemplo dónde quedaron las cajas negras. Hasta el momento nunca han dicho nada sobre eso, dice Alejita Happy. ¿Creen que puede haber actividad paranormal allá? Dice Sebas Cortés. Pues no se sabe nunca dónde hay actividad paranormal. Puede haber actividad paranormal donde falleció mucha gente, como puede haber actividad paranormal donde nadie ha muerto. Ese es el gran misterio de la actividad paranormal. Yo que estuve allí recorriendo el museo que hay, el monumento que hicieron, lo que se siente es tristeza. Siente una nostalgia, tristeza enorme. Vacío. Más que no pensar si hay fantasmas o no, se siente dolor. Dice Vidal, para mí esto fue planeado no desde afuera sino desde adentro, que personas estarían interesadas en la caída de las Torres Gemelas, un autoatentado creado por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Voy a ir @el libro del cartel de la Mega a leer más comentarios, y ahorita Robles, si quiere profundizar en algo de lo que yo he leído, dice Jeff, con todo respeto, pero para mí muchas fuentes demuestran que el ataque fue planeado entre el presidente George Bush y el gobierno de los Estados Unidos para irse a la guerra como lo hizo su padre, pelear por el suelo. Dice Hermis, de lo que he leído, una de las razones más factibles es la de crear toda esta película, realizarse un autoatentado para poder tener una razón de atacar y montar otra película en Israel y países del Medio Oriente. Pues luego de todo eso mataron a Osama para demostrar que el país más poderoso del mundo, que es el país más poderoso del mundo, que claramente no es así, dicen. Dice Absolute Paranormal, movimiento de la élite para justificar una invasión masiva a Irak y Afganistán. Toma de recursos y posicionamiento estratégico no solo de Estados Unidos, sino de otras potencias europeas y Rusia. Sacaron lo que fueron a buscar, no sabemos qué fue. Luego se inventaron el terrorismo islámico, actuaron a que se hacían pucheros con Rusia, y ahora la región entera está pendiente con el mayor distractor que las potencias se pudieron inventar, la guerra civil en Siria. Dice acá, por petróleo, dice Carlos Barragán. Yo diría que fue como un tipo de venganza hacia Estados Unidos, pero hay demasiadas hipótesis, dice Vladimir 4. Para mí eso fue un autoatentado en Estados Unidos, dice Gustavo Pomarico. Dicen que fue por venganza de la Al-Qaeda, pero yo pienso también un autoatentado, dice Lady Urbano. Saludos desde Cartagena, conspiración, dice José Ospino 11. Muchos comentarios en @el libro del cartel también en Instagram y en Facebook para leer también, saludar a los que están en el grupo. Antes de volver a dar la palabra a Robles, y ahorita también viene Esteban Cruz que tiene algo que decir de las Torres Gemelas pendientes. Dicen acá en el grupo de Facebook, un tema de carácter político y económico, dice Álvaro Mendoza. El evento que cambió el mundo, dice Dubier Valencia. Dice acá, las Torres Gemelas en la Biblia, dice Jonathan Alberto. Dice, la Biblia anunció antes que acontecería que las Torres Gemelas caerían y que sería una gran matanza. Esto es una evidencia que demuestra que la Biblia no solo es un libro histórico, sino que también es un libro de presagios que están por venir. Y más que todo demuestra que la Biblia es veraz. Aquí les dejo los versículos donde se profetiza sobre el 9:11. Dice, Isaías 30:25. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas al día de la gran matanza, cuando caerán las torres. La Biblia es clara y dice que será una gran matanza. Esto está asociado a que fue el gobierno de los Estados Unidos quienes cometieron esta matanza contra sus mismos ciudadanos. Cita a Zacarías 6:1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El bronce es una aleación hecho por el hombre, por lo cual no se encontrará en estado natural el bronce en una montaña. Incluso grandes eruditos y rabinos coinciden que la palabra para monte en el original hebreo es la misma palabra que se utiliza en la ocasión para edificación. Las Torres Gemelas contenían este metal y su aspecto físico era como de bronce.
Si leemos los acontecimientos antes de este pasaje, notaremos que el profeta habla de una guerra termonuclear, la cual no explicaré aquí para que el post no sea tan largo, pero recomiendo que vean el video de Michael Rood, la guerra termonuclear. Dice Leandro Andrade, Dani, fue un montaje por el dominio total del oro negro que quiere Estados Unidos. Varios comentarios de ustedes en este especial de hoy, del cartel 11S, numeral cartel 11S. Roles, ¿algo que quiera decir de lo que leí? Sí, señor, pues sobre la parte de las cajas negras, ¿no? Estas cajas desaparecieron, esto también viene recopilado en el libro de Pilar Urbano. Se lo recuerdo para que, bueno, lo busquen por internet porque realmente en físico está complicado. Se llama Jefe Ata, el secreto de la Casa Blanca, y en donde pues obviamente se registran muchísimas cosas o detalles que tal vez se han pasado desapercibidos sobre el tema de las torres. Aparte pues de lo que han dicho, sí, definitivamente todo llega a esa conclusión de que Estados Unidos está buscando una manera, una causa justa para poderse posicionar en algunos puntos en Oriente Medio, en donde se suponía que estaba Al Qaeda, se suponía porque ellos comenzaron la cacería de Osama Bin Laden a diestra y siniestra por todo lado. Y aparte de eso, una segunda causa que tenían políticamente era buscar a Saddam Hussein, porque se decía que donde él estaba, pues prácticamente había petróleo por doquier. Esos posicionamientos globales han obedecido a que ninguno políticamente respete ese tratado o esa línea de negociación. Otra cosa, habían familiares de los Bin Laden en el momento de los ataques del 11S en Estados Unidos el día del atentado, ¿cómo les parece? Y están los registros que también se pueden encontrar en el documental de Michael Moore, en donde ellos de alguna manera intentaron salir de Estados Unidos, pero fueron protegidos. O sea, no los dejaron salir por seguridad nacional. O sea, ellos quieticos ahí, no pueden salir. Aparte de eso, hay algo muy curioso, y ustedes lo pueden indagar en las subempresas que tuvo el papá de George Bush, hijo, Arbusto Energy y otro tipo de empresas, las cuales se las fue dando a George Bush, hijo, para que las manejara, pero es que este hombre fue realmente muy torpe con el tema del manejo. O sea, él no servía para manejar realmente una empresa, la dejaba quebrar. Y eso hay un historial donde relativamente ustedes lo pueden buscar, como este hombre, empresa que le daba papi, empresa que iba a la quiebra. Hasta que llegó y se le ocurrió la gran idea de decirle a papi, yo quiero ser presidente, ¿me ayudas? Y él, obviamente gran influyente, le ayudó para apalancar a este hombre y que llegara al poder cuando Al Gore, recordamos que creo que fue en la primera tanda, en los primeros 4 años de gobierno de los Estados Unidos, creo que fue contra Al Gore, contra quienes estaba peleando las elecciones, y Al Gore había ganado. Al Gore las tenía ganadas. Ya todos los medios habían dicho, gana Al Gore. Pero fue un momentico, un lapsus de tiempo, en el que se invierte la piola y de un momento a otro empieza a ganar George Bush. Y empieza a ganar por mayoría de votos. Y dije, ¿pero por qué? Pero si ya había ganado, ya tenía la mayoría de los Estados Unidos a favor de Al Gore. Una persona que luchaba en contra del cambio climático, de la contaminación. Él hizo un documental muy chévere que lo podemos encontrar. Y aparte de eso, apoyaba el hecho de el no maltrato a los animales. Pero curiosamente perdió las elecciones con George Bush. Sí, y sin ninguna explicación. Si usted quiere llamar, voy a habilitar la línea 031-232-2124. 031-232-2124. Ahí le va a contestar Juan Camilo, nuestro productor la noche de hoy, para hablar de las Torres Gemelas. Si usted tiene un dato, si usted quiere recomendar algo, sabe algo que de pronto no estamos diciendo en este momento, nos quiere corregir algo de lo que ha dicho Roles o lo que he dicho yo, también es completamente válido. 031-232-2124. Dice Estefanía Sánchez, eso es más seguro que fue un autoatentado. Aquí dicen algo, pero si fuera un autoatentado, todos los aviones se hubieran chocado en el blanco. Pero de pronto lo hicieron por disimular también. O sea, yo aquí me paro y te digo, de pronto, si fue un autoatentado, de pronto fueron vivos y dijeron, no, pero venga, no podemos hacer que todo salga perfecto. Sí, claro, tiene que haber una falla. Una falla, este avión no alcanzó a llegar al blanco. Exacto. Vamos a arrestar a un terrorista y quién sabe de fondo porque confesó todo. También, entonces yo digo, si uno piensa que no es un autoatentado porque algo falló, piense usted que para hacer el mal cuando de pronto usted va a hacerse
un auto o algo, usted dice, no puedo ser tan obvio, tengo que dejar como algo que para que me sirva de escudo. Para que me sirva de escudo, digan, oiga, no, si a usted lo atacaron, realmente sí lo atacaron. Sí. Es como de pronto el que quiere inventar que lo robaron y se pega a mí mismo. Sí, exactamente. Sí, claro. Porque si va a llegar, no. Se hace el golpe. Se hace el golpe a decir, no, me robaron toda la plata, imagínense, mire lo que me hicieron. Claro. Entonces le robó una platica al jefe o a alguien que cuando iba a consignar dice, ¿y ahora yo qué hago para que mi jefe me crea? Y de pronto el mismo. Entonces usted no puede hacer todo tan perfecto. Tan perfecto para ahí. que le digan, venga, esto es como cuento. Entonces de pronto, para el que de pronto dice, no fue un autotentado, ¿qué tal que hayan los que planearon eso haber dicho, venga, pero no podemos estallar los 4 aviones totalmente en el blanco? Uno que medio ahí en el Pentágono. Y uno que no alcanzó a llegar. Y otro que no alcanzó a llegar. Y arrestemos a alguien. Y digamos, este fue. Exactamente, y ese que confiese todo, y quién sabe de pronto si detrás de eso hay una buena suma de dinero para su familia además, o algo. Además hay otros datos que más adelante les voy a contar, desde que subió al gobierno George Bush, desde que le gana las elecciones a Al Gore, que les van a dejar como un poquitico picados para que lo investiguen cada uno de ustedes, pero va más adelante. Dice acá Juan David, Dani, mi tía estaba a unas cuadras del atentado y nos contaba que olía mucho como a barbacoa, carne quemada, que era demasiado fuerte el olor. Sí, señor, tiene razón, empezó ese fuerte olor. Pues por los cuerpos, por todo. Vamos a las líneas. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Tripas. ¿Quién habla? Tripas, hablas con Juan, el vigilante de Medellín, el que habló anoche, ¿te acordás? Juan, bienvenido nuevamente. ¿Qué nos quiere aportar para esta noche de las Torres Gemelas y el atentado? Pues, Tripas, son muchas cosas muy raras, pero a mí lo que más me llama la atención, no sé si tendrán conocimiento de esto, hay una forma de uno doblar un billete de $10 y de $20, y al doblarlo da exactamente la forma de las Torres Gemelas, como o sea, cuando se estaban quemando. Echando humo, sí señor. Exacto, sí. Se ve igualitico, se ve a la misma distancia, porque vos sabes que no fueron impactadas a la misma altura, sino una más alta que la otra. Sí. Y así aparece exactamente en el billete, doblando el billete de 10 y de $20, aparece la imagen exactamente de ese momento. Y por el otro lado aparece la imagen del Pentágono también con el pedacito que fue impactado, supuestamente impactado pues. Lo del billete, buen aporte lo de esta noche de nuestro amigo. Muchos han ahí enviado la fotografía de lo del billete. La Mega, buenas noches. Muchas gracias, vigilante. ¿Aló, quién habla? Sí, buenas noches, habla con Juan Camilo. ¿Cómo les va? Juan Camilo, bien, gracias. ¿Qué nos quiere aportar para la noche de hoy? Bueno, yo simplemente quería un aporte de que lo de las Torres Gemelas fue una implosión. ¿Qué es una implosión? Que eso no fue algo extra, sino fue algo organizado. Muchos canales, como por decir importantes, Discovery Channel, mostraron que fueron unas explosiones y mostraron tal y cual que fueron organizadas. No sé por qué el gobierno nacional allá de los Estados Unidos mostraron y los videos es que eso fue algo organizado. Ya no sé ustedes qué opinión tendrán, pero eso fue algo organizado para mí, la verdad. Eso no fue una explosión, sino una implosión. Algo interno, perdón. De eso se ha hablado mucho, sí. La famosa implosión, el que oyeron unos artefactos, que las torres para haber caído de esa manera es porque las derribaron desde abajo. De eso se ha hablado bastante. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Sí, ¿quién habla? Daniel, ¿cómo vamos con Cristian? Cristian, muy bien. Hola. Muchas gracias, Cristian. ¿Qué nos quiere aportar para la noche de hoy? Pues, Daniel, estos días han pasado un documental en History y me lo vi, una entrevista pues a Bush, y me parece increíble. Arman como una comparativa donde muestran que las Torres Gemelas, no sé si sea verdad, unos días antes les hicieron como una mudanza, o sea, sacaron artículos muy valiosos, o sea, sacaron varias cosas de valor. Ay, lástima que se cayó la llamada, pero bueno, alcanzó a recomendar un documental que están dando en History. Y buen dato, que se sacaron cosas de valor. Yo decía algo que también leí una vez y decía que en las Torres Gemelas trabajaba gente demasiado importante en el mundo de los negocios y todo para el mundo, y que en ese momento no estaban ahí.
Y era un horario ya de estar laborando, claro, de pronto si se hubieran salvado algunos, pero decían todos los altos mandos en diferentes empresas como que no estaban ahí. Entonces alguien decía, es como si les hubieran informado de no asistir en esa mañana. De que no fueran en ese momento a trabajar. Lo que pasó con la Torre 7. Dice acá, bueno, Carlos Viera dice lo del hombre que compró las Torres Gemelas y las aseguró. Sí. Dice acá alguien pregunta que la Torre Gemelas qué tantos metros de altura tienen. Ya le voy a dar el dato exacto, la altura en metros, porque me dice sería un poquito como el doble de la Colpatria, mucho más, eso estoy seguro que la Torre Colpatria en Bogotá. O sea, más del doble, ¿no? Dice Yuquito, lo que más curioso me es que los primeros años pasaban los homenajes y la tristeza que estaban viviendo. Luego de que salió el documental y a los canales documentales no volvieron a poner sus dramas que antes hacían. Curioso, ¿no les parece? Bueno. La Mega, buenas noches. Noches. ¿Quién habla? Es Alberto en Cali, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, amigo. ¿Qué nos quiere aportar para la noche de hoy? ¿Qué más, Danielito? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Te abriste mucho el programa, está muy bacano. Muchas gracias, amigo. ¿Qué nos quiere decir? Mira, Danielito, yo estoy cumpliendo años hoy 11 de septiembre. Ah, hermano, feliz cumpleaños. Gracias, hermanito, vea. Y esa de David Robles también me gusta mucho escucharlo. Mira, Daniel, lo que pasa es que el día que yo estaba cumpliendo ese día, ese martes 11 de septiembre, yo me desperté a las 8 de la mañana, que 8, ¿no? Con el primer avión, el segundo avión, ¿cierto? Sí. Y mira que yo vi por en directo la transmisión que estaban pasando, y te cuento algo, Daniel, que por ejemplo se veían pues muchas cosas raras, ¿no? ¿Sí? Sí, lo vimos, amigo, continúe. Y entre ellas se veían unos objetos en el cielo encima de las torres revoloteando, que no eran helicópteros, eran unas cosas como que revoloteaban, se volvían y pasaban otra vez. Y después de que ya hizo la edición, después de que ya pasó toda la tragedia, esos objetos no volvieron a aparecer. Yo pensé que eran extraterrestres, ¿no? ¿Cierto? Pues se habla mucho de eso que nuestro amigo acaba de mencionar, los extraterrestres, objetos voladores no identificados, como en cualquier catástrofe. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay alguna catástrofe natural, un atentado, siempre empiezan a rondar los videos y las fotografías de ovnis. Saber cuál es cierta, cuál es falsa. Yo, de verdad, si me preguntan lo de los ovnis en lo de las Torres Gemelas, diría que lo que se vio son montajes. Porque en ese momento muchos canales del mundo, todos cubrían las noticias en vivo. Sí. Se hubiera resaltado inmediatamente el avistamiento. Eso fue unos días después que la gente empezó a decir, mire, pero es que detrás del humo ahí se vio una nave. Es el otro. Claro, hoy en día volvemos al tema de las redes, o el que quiera hacer una foto famosa o algo, espera en un momento una catástrofe que sabe que es algo que va a publicar y dar mucha gente y le mete el ovni. Es mi opinión. De pronto sí hubo algún platillo volador ahí cerca, pero es que ya se me hace extraño que en todas las catástrofes siempre ponen platillos y platillos. Y repito, fue un acontecimiento que cubrieron muchas cámaras en vivo y hubiera sido también noticia no solamente por ahí de YouTube o de alguna cosa después, sino hubiera sido noticia del ovni. Sí. Entonces yo por eso me inclino a pensar que eso es montaje, lo de los ovnis en las Torres Gemelas. Aquí tenemos la medida de las torres. Aquí, por ejemplo, dice altura máxima 527,3 metros, que equivale a 1.730 pies de altura. Muy bien, para alguien que preguntaba, sí, yo tenía el dato en la cabeza como 400 y pico de metros. Sí, si aquí no estoy mal, la Torre Colpatria tiene 100 y pico. Sí, mira, metros. Aquí están la de cada uno. Por ejemplo, la Torre 1, 417 metros. La Torre 2, 415 metros. La Torre 3, 74 metros. La Torre 4 y 5, 36 metros. La Torre 6, 32 metros. Y la 7, la que también tiene esa controversia, medía 186 metros. Especial del cartel 11S, numeral cartel 11S. Todos sus comentarios en Instagram, en Twitter, en Facebook, ahí los estaré leyendo con ese numeral cartel 11S. Ya regresamos, ya viene Esteban Cruz también a hablar de las Torres Gemelas y más datos de Edwin Robles en esta noche. El mundo paranormal se apodera de tu radio. Este es el cartel paranormal de la Mega.
Este domingo 16 de septiembre, el cartel paranormal de la Mega llega al Puente de los Suspiros. La primera estructura colgante construida en Colombia. Un sitio que fue testigo de la historia de la lepra en el siglo XIX. El cartel paranormal de la Mega, desde el Puente de los Suspiros, en Tocaima, Cundinamarca. Este domingo 16 de septiembre. Solo por la Mega. Once de la noche, 2 minutos. Bienvenidos a la segunda hora del cartel paranormal, hoy en este especial de las Torres Gemelas y del atentado que recibió Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Hemos oído comentarios que yo les he leído de las Torres Gemelas. Roles ha estado hablando también de datos que él ha traído. Ustedes pueden corregir algunos datos que se dan de pronto con el numeral cartel 11S. Yo estoy aquí pendiente también para leérselos a Roles y todo. Dice Andrés Hernández: la reportera de Fox News de la época reportó segundos antes que el segundo avión se había estrellado. Se sabe porque en la parte de atrás de la reportera estaban enfocadas las Torres Gemelas y ella no las estaba mirando. Alex Jiménez está mandando muchas fotografías en Twitter. Muchas gracias, ahí le doy retweet. En South Park tiene un capítulo sobre el 11S que entre su chiste habla cosas muy ciertas, dice Humo Vino Tinto. Roles, ¿qué audio nos quiere presentar arrancando? Claro que sí, pues retomando el tema del autoatentado, pues les voy a dar esta primicia que precisamente da TV Chile en su momento, y en donde dice que a través de una persona que estuvo o fue responsable de la implosión de la Torre 7, pues narra cosas muy interesantes que sé que les va a gustar. Aquí va. Años de sin duda la tragedia más mediática del mundo, la caída de las Torres Gemelas. Un hombre de 79 años ha puesto de cabeza todo lo conocido hasta ahora. Según sus palabras, no se trataría de un atentado terrorista como todos creemos, sino de un autoatentado planificado por la CIA, una demolición controlada en la Torre 7 que en un comienzo se dijo oficialmente se dio producto del impacto de los aviones a las Torres Gemelas. Pero, ¿por qué hoy este hombre ya anciano decide aclarar uno de los hechos que sin duda cambió el rumbo del mundo? Vamos al plano general, ese es el plano general de cómo fue la explosión. Estábamos viéndole, y es otro avión, es otro avión. ¿Y es la torre del lado? En ese momento, el gobierno de George Bush aseguró que el ataque era una planificación terrorista, atribuyéndolo al grupo extremista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Pero hasta el día de hoy son diversos los grupos de investigadores y analistas que sospechan que esto fue un autoatentado debido al descubrimiento de algunas inconsistencias en los hechos del día 11 de septiembre. Una de ellas, según se lee en diversos portales de la época, el hecho que las noticias británicas informaran 23 minutos antes de que ocurriera la caída de la segunda torre. Raro, ¿no? Todos hemos visto las demoliciones programadas en televisión, en History Channel y eso. Y fue calcado, o sea, fue perfecto. Se desmoronó como un rompecabezas, un castillo de naipes, de manera absolutamente precisa. Cayó en el mismo lugar donde estaban los cimientos. De modo que es fácil creer que hubo una conspiración. Después de casi 16 años, sale a la luz una información publicada por el portal noticioso Your News Wire, donde un ex agente de la CIA afirmó que estuvo involucrado en la demolición controlada de una de las torres aledañas a las Torres Gemelas. Malcolm Howard, de 79 años, hizo una completa e increíble descripción de los hechos planteados, que en una suerte de grupo de élite plantó miles de kilos de un potente explosivo para demoler la Torre 7.
agente retirado de la CIA, quien habría trabajado durante 36 años en el servicio de inteligencia, señaló que trabajó en la operación denominada New Century. Su misión era demoler el World Trade Center número 7, sin que nadie se diera cuenta. Y lo más importante, sin provocar bajas civiles. Fue una clásica demolición controlada con explosivos. Utilizamos materiales compuestos nanotérmicos de grado militar súper finos como explosivos. Casi todas las oficinas del edificio 7 fueron alquiladas por la CIA, el servicio secreto o el ejército, lo que facilitó la tarea. Teníamos que fingir que no era un trabajo de demolición. Cuando eres un patriota, no cuestionas la motivación de la CIA o la Casa Blanca. Operación que dejaría en evidencia la manipulación de las autoridades de ese entonces y que dejaría instalada nuevamente la interrogante, porque le habían hecho creer a todo el mundo que la caída de la Torre 7 y las Torres Gemelas fueron a causa de un ataque terrorista. Cuando el edificio cayó, fue muy rápido. Todo fue exactamente como había sido planeado. Fue muy suave. Todo el mundo fue evacuado. Nadie resultó herido en el edificio 7. Estábamos celebrando. Seguimos viendo las repeticiones de la demolición. Sacamos el whisky y los cigarros y de repente lo más extraño sucedió. Todos empezamos a preocuparnos de que parecía demasiado suave. Vimos la cinta del video una y otra vez y nos pusimos paranoicos. Y entonces oímos que la gente de la calle estaba reportando que escucharon las explosiones durante la tarde. Y además nos dijeron que la BBC falló en su informe y anunció al mundo que el edificio se derrumbó 20 minutos antes de que realmente lo hiciera. En ese momento realmente pensamos que el caos había comenzado. Pero de ser ciertas las afirmaciones de Howard del día 13 de julio en este portal noticioso, ¿qué ganaba Estados Unidos haciéndole creer al mundo que era víctima de un ataque terrorista? Si uno le cree su testimonio, él estuvo ahí colocando explosivos para demoler el edificio. Lo que corresponde ahora es cruzar esa información con lo que era su equipo. O sea, que él no estuvo solo ahí. En consecuencia, hay otras personas que también hicieron lo mismo. Él habla al menos de 4 personas. Suena ilógico pensar que esa torre pudo haber caído de manera perfecta por influencia de alguna de las dos que estaba al lado. Y suena tentador esto de creerle a un ex agente que le dieron una misión absolutamente secreta y que él no se la cuestionó porque se limitaba a cumplir órdenes. Howard asegura no tener miedo porque está en sus últimos días de vida y tampoco siente preocupación de ser detenido, ya que entonces tendría que ir tras otros involucrados. Hay un espacio en el cual es posible plantear de que esa Torre 7 puede haber sido derribada mediante una demolición controlada en virtud del peligro que ameritaba. Él asume un rol relevante en la caída de la Torre 7, pero no la 1 y 2, que son efectivamente el atentado terrorista. Es decir, él tampoco tiene elementos de juicio para decir que el atentado terrorista no fue un atentado. O sea, lo que está diciendo es que él participó, entre comillas, en la caída de la Torre 7, cosa que a mí me llama la atención, que eso no hubiera sido investigado, que eso no hubiera sido filtrado, que eso no se hubiera conocido. Osama Bin Laden posteriormente reconoce la autoría del atentado y reconoce lo que se gastó en ese atentado y quienes participaron en ese atentado. Cosa que hasta el día de hoy, en la práctica, a ellos los tiene, yo diría, ya definidos, identificados como los responsables de todo. Una afirmación que se adhiere con los grupos que investigan hasta el día de hoy para demostrar que fue un ataque planificado por los propios mandamases de Estados Unidos, por el periodista francés Thierry Meyssan, quien afirmó que es imposible que el avión que impactó al Pentágono, el lugar con más seguridad en los Estados Unidos, haya sido un avión comercial. Thierry Meyssan se inclina por una detonación programada, ya que el agujero y su dimensión en el edificio corresponde a un misil o una avioneta. Todas estas interrogantes las dejó planteada en su libro La Gran Impostura. Al mirar las fotos oficiales del atentado, se advierte que el objeto con el que se atentó entró en los bajos del Pentágono por una puerta cochera que se utiliza para que entren las camionetas de reparto y no rompió el marco de la puerta. Un Boeing de 30 metros de ancho y 12 de largo
no puede entrar por una puerta tan pequeña. Y yo me pregunto, ¿dónde están los motores del avión? Este atentado solo pudo llevarse a cabo con un misil. Así que tuvo que haber cómplices dentro del Estado Mayor, generales del ejército de los Estados Unidos y dentro de la Casa Blanca en el gabinete del presidente Bush. Siempre hubo cabos sueltos en esta investigación. El avión que se estrella contra el Pentágono en una zona que está llena de cámaras en las carreteras, que no hay ninguna cámara que lo haya visto pasar. Entonces, no sabemos por qué el gobierno norteamericano estos datos que siempre tienen que ver con seguridad nacional, con defensa, con secretismo, con ocultamiento, no los ha aclarado. Entonces, en esos espacios vacíos, grises, opacos, la teoría de la conspiración florece. Un hecho de esta naturaleza, no me cabe la menor duda que habría tenido un impacto enorme en la política norteamericana y habría sacado probablemente a Bush del gobierno, si es que se hubiera generado una desconfianza con algún nivel de realismo en relación al atentado del 11 de septiembre. Sobre la evidencia fotográfica de una explosión controlada en la caída de las Torres Gemelas, sobre algunos departamentos que habían estado en la famosa Torre 7 que tenían material ultra secreto. Todo ellos son cabos sueltos y lo que hace la teoría de la conspiración siempre es tomar estos cabos sueltos y darles un sentido. 11 de septiembre del año 2001, el día que Estados Unidos y su gente se sintieron el país más vulnerable del mundo. Este domingo 16 de septiembre, el cartel paranormal de la Mega llega al Puente de los Suspiros. La primera estructura colgante construida en Colombia. Un sitio que fue testigo de la historia de la lepra en el siglo XIX. El cartel paranormal de la Mega, desde el Puente de los Suspiros, en Tocaima, Cundinamarca. Este domingo 16 de septiembre. Solo por la Mega. 11:13 minutos. Especial del 11 de septiembre del 2001 hasta ahora en el cartel paranormal. Numeral cartel 11S. Todos sus comentarios con ese numeral pueden dejarlos en @el libro del cartel en Instagram. También los pueden hacer en Facebook en el grupo El Cartel Paranormal y en Twitter numeral cartel 11S. Lo que tengan que aportar sobre ese día que muy fuerte para la humanidad. ¿Qué tiene para decir Esteban Cruz en esta noche? Sonidos que parecen provenir del infierno. Eso es lo que usted acaba de escuchar. Vidrios que se rompen, grandes bloques de cemento que caen sobre los automóviles y las cabezas de policías y bomberos en la ciudad de Nueva York. Es el 11 de septiembre del año 2001, el peor atentado terrorista de la historia, conducido por árabes radicales musulmanes que usaron 2 aviones de pasajeros como los que usted a veces ha usado para irse de vacaciones o a trasladarse a otra ciudad a visitar a la familia, y los convirtieron en misiles y los lanzaron en contra de estas 2 torres que estaban construidas en la zona financiera de Nueva York y que representaban el poder, y era el World Trade Center, el centro mundial de negocios. Y hay algo bastante interesante que ha sucedido durante todo ese tiempo. Ustedes vieron esas terribles imágenes de hombres y mujeres cayendo hacia el vacío y estrellándose contra el piso, prefiriendo morir aventándose que calcinados por las llamas sofocantes que se habían causado en el interior de la estructura debido a la cantidad que tenían
los aviones en sus alas de gasolina especial aeronáutica, que hicieron que todo lo que hubiera adentro de esos edificios se convirtiera en bolas de fuego, en llamas incandescentes, y que comenzara uno de los peores incendios estructurales de la historia, incendio que también hizo que se cayeran esas torres, pues el calor que se provocó adentro fue el que fundió finalmente el metal de la estructura. Sin embargo, no voy a hablarles de eso, porque les voy a contar algo paranormal, algo que sucedió en ese lugar, algo que no tiene explicación y que ha sido registrado por una gran cantidad de investigadores que tienen testimonios, escucharemos una voz y que además tienen acontecimientos registrados que parece que no son de este mundo, porque según ellos, un ser de otro lugar, de otra dimensión o de otro plano se manifestó en ese mismo momento, en ese 11 de septiembre del 2001. Les contaré esa historia y usted decidirá al final si cree o no. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Pueden buscarme como @cruzescribiente. Y en esta noche en que recordamos a los muertos y a ese terrible atentado, les contaré algo que realmente sobrepasa los límites de la realidad. Se trata nada más y nada menos de la historia de una mujer que es considerada la última sobreviviente del 11 de septiembre. Una mujer que apareció entre los escombros en el momento en el que se creía que ya no había nadie, que solo habrían cadáveres, en el momento en el que ya se calculaba absolutamente con certeza de que no había ninguna posibilidad de que existiera otra persona allí con vida. Y esa mujer se llama Yanel Guzmán y está viva en Long Island, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, y su historia roza con lo paranormal. Imagínense que ella estaba allí en las Torres Gemelas, en una de las torres, cuando explotó el primer avión. Ella, al sentir eso, decidió ir hacia abajo. Lo primero que haría usted y que haría yo, ir rápidamente y salir del edificio, pues fue corriendo al ascensor y cuando oprimió el botón se dio cuenta, junto con todos los que estaban allí, que no funcionaba. Las luces de emergencia empezaron a alumbrar y se asustó. Entonces salió corriendo hacia las escaleras. Estaba muy arriba, en el piso 57. Imagínense, 57 pisos hacia abajo. Tenía que bajar. Y además de eso, había un montón de humo y calor, porque un incendio empezaba a bajar rápidamente hacia donde ella estaba. Corrió por las escaleras como más pudo. En el camino vio gente herida. Incluso, dice ella, que por la ventana observaba cómo caían escombros, brazos, piernas, charcos de sangre estaban por todos lados. Había confusión, gritos, lamentos. A medida que bajaba, iba encontrando algo que era realmente sorprendente. Todo el piso estaba empezando a abrirse en grietas. Imagínese usted que tiene que bajar todas esas escaleras y se empiezan a abrir, a desquebrajar, y atrás suyo solamente se escucha el llanto, los gritos, y además de eso se ve un montón de humo. Hay humo por todas partes, ceniza, no puede ver. Eso es lo que sentía Yanel Guzmán, solamente humo, ceniza, sangre, furia, odio y gritos. Bajaba rápidamente cuando de repente sonaron golpes, como si del cielo cayeran bloques gigantes de cemento, piedras que no parecían venir de esta realidad. Se estaba derrumbando la torre, se estaba cayendo todo el edificio. Y entonces Yanel corrió hacia un rincón, dice ella, y no supo más. Vino después una gran oscuridad, una oscuridad que parecía eterna, como cuando uno queda desmayado y no sabe absolutamente nada. Después de varias horas, 27, todos los bomberos, los médicos y rescatistas dijeron que ya no debían quedar sobrevivientes. Entre los escombros solo había cadáveres.
trozos fragmentados de cuerpos humanos, charcos de sangre y además de eso un humo tóxico que después haría que muchos de ellos les diera cáncer y se les destrozaran los pulmones. Muchos de los héroes de ese día, del 11 de septiembre, después morirían de cáncer o son personas que tienen problemas para respirar y todavía necesitan de oxígeno e inhaladores. De todas maneras, algunos rescatistas siguieron por allí. Yanel despertó como quien despierta después de un sueño largo, embotada, sentía dolor. Nadie se explica cómo sobrevivió a la caída de todos esos bloques. Nadie se explica cómo ella pudo haber sobrevivido y todos los demás que estaban a su alrededor no, porque los que iban adelante de ella fallecieron aplastados por piedras, atravesados por cadenas y también por varillas de metal de la estructura de ese edificio que se fue a tierra por acción de los terroristas de Al Qaeda. En fin, lo que sucedió ahí fue algo que ahora sí no parece ser de este mundo. Dice Yanel que abrió los ojos y lo primero que vio fue un hombre joven que estaba limpio y que vestía un traje. Un hombre que le dio la mano, la jaló del lugar y la llevó hacia afuera. Un hombre que le dijo que se llamaba Paul y que estaba allí para ayudarla. Al rato, caminó 2 pasos y entonces estaban 2 rescatistas, 2 bomberos que la recogieron y la llevaron a donde estaban los paramédicos. Fue declarada como la última sobreviviente en ser rescatada, la última persona en salir con vida de las ruinas de las Torres Gemelas. ¿Y quieren saber qué es lo más sorprendente, señores? Lo más increíble y paranormal es que después de que ella se recuperó, quiso conocer a Paul. Dijo que quería ver a Paul, aquel hombre que lo había sacado y la había llevado a donde estaban los paramédicos. Y la respuesta de todos los que estaban allí fue completamente increíble. No había ningún hombre llamado Paul. Es más, en los últimos años se ha ido investigando si es posible que hubiera algún ayudante o algún rescatista que se llamara Paul. No hay ningún registro de ningún Paul en ese momento, menos de un hombre joven. Y la mayoría de los investigadores dicen que no era posible que ningún ser humano haya bajado hasta donde estaba ella y la haya sacado de las ruinas, como lo hizo Paul. Ella misma dice que fue socorrida por un ángel. Escuchen la voz de Yanel Guzmán en inglés, hablando de los extraños acontecimientos paranormales que la salvaron aquel 11 de septiembre. My legs were crisscrossed. I only had my left arm loose to help myself. I tried to get up and I couldn't move. There was no space for me to even turn around my body. So it's just like I was in a moment of just like closing my eyes and don't get up and just preparing myself to die. I called out for help like 1 or 2 times, but my voice, the dust, everything in my nose, everything was clogged up. Un milagro que sucedió en medio de la tragedia. Un milagro que hasta el día de hoy no tiene explicación. ¿Qué cree usted que sucedió ese día? ¿Fue la intervención de un ángel? ¿Fue la intervención de un ser de otra dimensión? ¿Un viajero en el tiempo que necesitaba que ella sobreviviera a ese atentado? Y que nos diera un mensaje de que realmente existen criaturas que pueden jugar a viajar entre los eventos y el tiempo, o simplemente una alucinación de una mujer que estaba al borde de la muerte. Al final, usted es el único que decide en qué creer. Solamente le colocamos aquí los documentos sobre la mesa. En mi Twitter, @cruzescribiente, voy a colocar una foto de esta mujer, Yanel Guzmán, que dice haber sido salvada por una criatura celestial durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. También les voy a colocar un link
en donde hay una noticia con una teoría conspirativa que dice que el 11 de septiembre no fue lo que nos han contado. Véanla ahí en @cruzescribiente. Si les gustan mis narraciones, pueden seguirme en mi canal. Se llama Un Mundo de Misterio. Usted lo busca en YouTube, Un Mundo de Misterio Esteban Cruz, y ahí hay varias de mis narraciones, las puede ver. Suscríbase, por favor, ahí en el botón rojo. Y también, si les interesan mis libros, yo he escrito 2 y ya viene uno que se llama Expedientes X Colombia, donde les voy a presentar cómo aquí en este país también hay monstruos como los del lago Ness, el monstruo de la laguna de Tota, que está en registros históricos, y también cómo el gobierno de los Estados Unidos y la CIA hicieron experimentos paranormales en San Andrés. Llevaron psíquicos para que expiaran nuestras instalaciones militares. ¿Por qué querían hacer eso? Lo pueden ver en Expedientes X Colombia. Por ahora pueden ir a cualquier librería del país, piden un libro de Esteban Cruz y les van a mostrar los monstruos en Colombia, sí existen, sobre asesinos en serie, y también vampiros, caníbales y payasos asesinos, sobre los reales payasos asesinos. Síganme también en Instagram si quieren ver mis imágenes, que también soy @cruzescribiente. Y gracias, don Daniel Tres Palacios, por dejarme estar aquí esta noche con ustedes en el cartel de la Mega. Este domingo 16 de septiembre, el cartel paranormal de la Mega llega al Puente de los Suspiros. La primera estructura colgante construida en Colombia. Un sitio que fue testigo de la historia de la lepra en el siglo XIX. El cartel paranormal de la Mega, desde el Puente de los Suspiros, en Tocaima, Cundinamarca. Este domingo 16 de septiembre. Solo por la Mega. ¿Sientes que ya no puedes más con el trabajo, con el amor, los negocios y con tu entorno? No te preocupes más. Rafa, tu padrino de la santería y la religión yoruba, está aquí para ayudarte. Reserva ya una cita al 321-455-0909. Las puertas del más allá se abren en el cartel paranormal de la Mega. Avanzamos en esta noche 11:29, gracias a Esteban Cruz por el audio que nos mandó acerca de la historia de ese, será un ángel, un fantasma llamado Paul, que rescató a esa mujer que salió de los escombros de las Torres Gemelas. Muchas gracias, Esteban, por su charla la noche de hoy. Continuamos. Sus comentarios, sus aportes lo pueden hacer con el numeral cartel 11S en Twitter. En Instagram los invito a nuestra cuenta @el libro del cartel, y en Facebook lo pueden hacer en el cartel paranormal. Vamos a dar una vuelta aquí por las redes antes de que Robles continúe, que también nos va a presentar un audio más que trae. Dicen acá, bueno, mandan muchas fotos, gracias a Smith TV, que manda la fotografía del homenaje a las torres, que son las 2 luces enormes. Los atentados causaron la muerte de 2.973 personas, entre ellas los 19 terroristas que estuvieron implicados, dejaron más de 6.000 heridos y 24 desaparecidos, dice Carteladicto. Muchos recordando qué estaban haciendo en ese entonces cuando vieron la noticia. 25 soldados que asesinaron a Bin Laden, de 25, 22 murieron en extrañas circunstancias. Un total de 22 miembros del comando que asaltó el refugio de Bin Laden murieron en un supuesto accidente de helicóptero mientras sobrevolaban Afganistán. Envían fotografías de la proporción real de las Torres Gemelas comparada, digamos, a la Torre Colpatria en Bogotá, gracias a Jorge Moya. Mi mamá estaba en Carolina del Norte, tenía planeado ir a Nueva York y por cosas del destino no fue. Fue horrible ese día, dice Angélica Cardona. Bueno, Robles, cartel 11S. Claro que sí. Y bueno, todos nos estamos preguntando,
realmente cuáles fueron las características o el por qué este tipo de guerra de Estados Unidos contra Oriente Medio y contra algunos de los puntos estratégicos que de alguna manera George Bush y toda su familia, toda la prole de su familia ha luchado por muchos años, amigos de grandes príncipes, de jeques, de personas completamente importantes en este amplio negocio del petróleo, pues obviamente no nos han dejado absortos o tal vez con esa espina del por qué se gestó todo esto, ese entramado para llegar a un atentado en donde más de 3.000 personas fallecieron. Y bueno, para poderles dar una explicación básica y que ustedes tengan un concepto muy bien sustentado, pues por medio de Infobae, voy a pasar en este momento un audio que a través de 7 minutos les va a explicar todo lo que pasó desde el momento en que Al-Qaeda, porque muchas personas creen todavía que Al-Qaeda existe, y Al-Qaeda prácticamente fue casi que extinguida después de los atentados del 11S, porque fue la excusa perfecta para que Estados Unidos entrara en Afganistán a hacer de las suyas. Quiero que escuchen de manera puntual e histórica lo que significa esta guerra en Oriente Medio y lo que significa tanto para un bando como para el otro, hasta la creación de lo que ustedes han visto en las noticias últimamente, la creación de un nuevo grupo terrorista llamado el ISIS. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar este audio. El 11 de septiembre de 2001, el mundo vio en directo cómo el terrorismo islámico golpeaba a Occidente en uno de sus corazones, Nueva York. Cometido por Al-Qaeda, el grupo talibán liderado por Osama Bin Laden y asentado en Afganistán, se convertiría en el principal objetivo de George W. Bush, presidente norteamericano. Bush decidió pues iniciar lo que se llamó la guerra contra el terror. En esa lucha incluyó a Afganistán e Irak, un país en permanente caos regido bajo el poder de Saddam Hussein, jefe del régimen de origen sunita. Era mayo de 2003 y en tierras iraquíes surgía un hombre que contaba con el apoyo de Bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi. Este líder islámico sunita crearía un grupo terrorista al que bautizaría Organización de Monoteísmo y Yihad. Meses después, al-Zarqawi comenzaría con una campaña propagandística sanguinaria para herir la moral de sus enemigos, la grabación de decapitaciones. En octubre de 2004, este jefe terrorista juraría lealtad a Bin Laden y refundaría su grupo. Lo llamaría Al-Qaeda en Irak. Al-Qaeda en Irak comenzó el acoso contra poblados islámicos que no respondían a su misma rama. El grupo de al-Zarqawi era sunita, mientras que sus víctimas en las calles iraquíes eran de origen chiita. Pero en abril de 2006 asume como primer ministro Nouri al-Maliki, lo que reformularía las luchas internas. Por primera vez en décadas asumía en Irak un líder chiita, misma rama islámica que rige en Irán. Quienes más padecieron las consecuencias de dicha alianza de facto fueron los pueblos sunitas iraquíes, quienes se sintieron sometidos. En junio de ese mismo año 2006, un ataque aéreo de los Estados Unidos termina con la vida de al-Zarqawi. Se crea el Estado Islámico de Irak y Abu Omar al-Baghdadi es nombrado su nuevo líder. Se suceden años de reacomodamiento, al tiempo que Estado Islámico en Irak ganaba simpatías entre los sunitas. El primer jefe terrorista del Estado Islámico en Irak cae luego de un ataque aéreo en abril de 2010. Toma su lugar Abu Bakr al-Baghdadi. A mediados de 2011 comienza la guerra civil en Siria. El dictador Bashar al-Assad cuenta con el apoyo de Irán y de los terroristas de Hezbollah para combatir a los rebeldes. Entre los miembros de la oposición se halla el grupo armado extremista Jabhat al-Nusra, una facción de Al-Qaeda que comienza a ver con simpatía al Estado Islámico en Irak. En 2012, las Naciones Unidas se retiran de Siria. Les resulta demasiado peligroso. En julio de ese año, el Estado Islámico en Irak lanza una violenta campaña por la cual liberaría prisioneros sunitas de las cárceles del gobierno chiita en Bagdad. En abril de 2013 se anuncia la fusión con Jabhat al-Nusra y cambia su nombre a Estado Islámico en Irak y Siria. Su identificación sería conocida bajo la sigla ISIS. El grupo terrorista fortalecido comienza a hacerse de pozos y refinerías petroleras en Siria. Inicia lo que sería la clave de su financiamiento, el tráfico de crudo. En julio de 2013, tras una feroz campaña, logran liberar a 500 prisioneros de Al-Qaeda de las prisiones de Taji y Abu Ghraib. El ejército de ISIS comenzaba a expandirse y a fortalecerse.
ISIS inicia su campaña en Siria, lo que cambia por completo el mapa dentro de ese país en guerra civil. Expulsa a los rebeldes de Raqqa y se hace con el control de esa ciudad. La nombra como su capital. Era enero de 2014. El régimen sirio ya no puede controlar la mayoría de su territorio. 2 años y medio antes, tras la muerte de Osama Bin Laden el 2 de mayo de 2011, Al-Qaeda pasaría a ser liderada por Ayman al-Zawahiri, quien tras la expansión de ISIS en Siria en 2014, pretendió unir lazos con el grupo dirigido por al-Baghdadi. Las negociaciones no resultaron exitosas. En julio de 2014, ISIS toma el control de Mosul, la segunda ciudad en importancia en Irak. Los videos de las ejecuciones masivas, las torturas y las decapitaciones en plazas de ese poblado contra infieles chiitas y cristianos se extienden por todo el mundo. Finalmente, el 30 de junio de 2014, ISIS declara la creación del califato y pasa a llamarse simplemente Estado Islámico. Días después haría su única aparición pública en una mezquita de Mosul. El líder al-Baghdadi se autoproclama Califa Ibrahim. El grupo difunde la imagen de un mapa en la que muestra su pretendida expansión. Es similar a la que comprendió el Imperio Otomano hace 5 siglos. El 25 de ese mes, los yihadistas difundirían el primer video de un rehén occidental al que decapitarían. La grabación de la ejecución del corresponsal de guerra norteamericano James Foley indigna al mundo. ISIS comienza a ser más conocido. Su brutalidad también se expande. Los videos se viralizan por las redes sociales. El vocero de ISIS, Abu Mohammad al-Adnani, insta a los musulmanes alrededor del mundo a actuar como lobos solitarios contra el enemigo infiel. Se suceden atentados en Bélgica, Australia y Canadá. El mundo occidental está en alerta ante la amenaza fundamentalista y comienzan redadas. En septiembre de 2014, Estados Unidos decide intensificar los ataques aéreos contra el grupo islámico. Se le unen otros países que formarán parte de la coalición: Francia, Gran Bretaña, Australia, Turquía, Jordania y Arabia Saudita. En total serían 60 los países. En noviembre de ese mismo año, el Estado Islámico hace una muestra de poder y anuncia la creación de grupos afines en Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Libia y Algeria. Pero el 7 de enero de 2015, ISIS iniciaría su campaña del terror en París. 2 terroristas armados irrumpieron en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo. La matanza duraría 2 días. En total hubo 19 muertos. La coalición intensifica los ataques aéreos. Sin embargo, ISIS continúa con su baño de sangre en Irak y Siria, también en el norte de África. En septiembre, Rusia, aliado histórico del régimen de los al-Assad en Siria, desde tiempos de la Unión Soviética, le tiende una mano al dictador. Irán se suma más activamente en esa ayuda y envía a la Guardia Revolucionaria, la tropa del Ayatolá. Con la excusa de disparar contra el ISIS, Vladimir Putin ordena ataques aéreos contra rebeldes. El 31 de octubre, el Estado Islámico responde con una bomba en un avión comercial ruso que sobrevolaba la península del Sinaí en Egipto. Es derribado por un artefacto de fabricación casera. Mueren 224 personas entre pasajeros y tripulantes. El 13 de noviembre, en la noche parisina, una serie de atentados coordinados terminan con la vida de 133 personas. El Estado Islámico reivindica el ataque. Francia le declara la guerra al terrorismo y comienza los bombardeos contra Raqqa, la ciudad siria que funciona como capital de facto de los yihadistas. Occidente intensifica un debate aún sin una posición dominante. ¿Cómo debe ser librada esa guerra? El cartel paranormal, hoy nuestro especial de las Torres Gemelas, numeral cartel 11S. Todos los comentarios que han hecho nuestro amigo oyente los pueden encontrar en @el libro del cartel. Son muy interesantes, también con el numeral en Twitter y en Facebook en el cartel paranormal. Roles, después de todos estos años que han pasado, todo lo que usted le ha ido, lo que ha investigado, lo que ha visto, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Yo digo que acá escuchando este último audio, ya tiene uno como una idea más clara de lo que está sucediendo, y es ver que hay un negocio de por medio por parte de las naciones más poderosas del mundo contra otros que están luchando por otro tipo de ideales, otro tipo de ideologías, como el fundamentalismo. De ahí se creó ese fundamentalismo islámico tan reconocido por las masacres, las matanzas, por la mutación que ha tenido Al-Qaeda, porque este audio nos sirvió fue para poder aclarar la situación. La guerra no se va a acabar.
definitivamente la guerra, así basándonos en el libro más leído en el planeta entero, que es la Biblia, y si nos basamos puntualmente en eso, parece ser que va a seguir corriendo ríos de sangre por muchísimo, muchísimo tiempo, porque esa guerra tiene esos dos fines, el poder y el dinero. Tal vez el fundamentalismo se creó precisamente para hacer una gran partición, pero mientras existan esos dos ideales, la guerra jamás se va a acabar. Cada quien puede sacar su propia conclusión. Cada vez existen más informes de lo que sucedió allí, autoatentados, Al-Qaeda, fenómenos paranormales como el avistamiento de ovnis, en fin, una cantidad de teorías que ustedes pueden seguir indagando a través de los libros, de los documentales, de toda la información que aún, luego de 17 años, siguen arrojando los diferentes medios, para que ojalá algún día lleguemos a una verdad general, ¿no? Sí. Y no tantas que existen y que aún ronda la mente de los seres, los familiares de los que fallecieron ese día allí. ¿Quién mató realmente a esas personas inocentes? Saquen su conclusión. Yo los voy a dar esta noche nuevamente como lo registraron los noticieros ese día. Cierren sus ojos, ajusten sus audífonos y recuerden ustedes ese día que estaban haciendo. ¿Y estaremos próximos a una tercera guerra mundial? Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Una feliz noche y que en paz descansen. Bueno, y para quien se quiera comunicar conmigo o para cualquier consulta a nivel general, se puede comunicar conmigo al 301-675-0222, 301-675-0222, o en mis redes sociales. En Twitter estoy como @Robles_Edwin, en Instagram como Robles Edwin, y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal ER. Noticias RCN con Jorge Alfredo Vargas y Claudia Gurizaki. Buenas noches. El día de hoy, 11 de septiembre del año 2001, será recordado como uno de los más trágicos y sangrientos en la historia de la humanidad. Un grupo de terroristas suicidas secuestró 4 aviones comerciales llenos de pasajeros y los estrelló contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Ante los ojos aterrados del mundo, los 2 edificios más imponentes de Manhattan se vinieron al piso, dejando miles de muertos. Pocos minutos después de que comenzara esta pesadilla, el mundo entero comenzó a ver lo que estaba pasando. Por lo menos 5 cámaras de televisión captaron desde diferentes ángulos el preciso momento en el que el segundo avión hizo impacto contra una de las Torres Gemelas de Nueva York. Esta fue la primera imagen que observó el mundo a través de la transmisión en directo que hacían las cadenas internacionales. Nadie lo podía creer. Una de las imágenes más dramáticas es esta, grabada desde la parte baja de la torre. Aquí se aprecia cómo el avión entra prácticamente completo a la edificación y se registra el terror de las personas que se encontraban en el lugar. Desde otro sitio de Manhattan, un camarógrafo logró registrar el recorrido previo del avión y la velocidad con la que se acercaba a su trágico destino. En esta imagen se observa cómo el terrorista, que al parecer tenía el mando de la nave, logra ajustar el rumbo para impactar de frente al edificio.
Pero la que más claramente refleja la magnitud de la tragedia es esta toma desde la parte posterior, donde se ve cómo la aeronave atraviesa la torre y prácticamente la parte en dos. Incluso la nariz del avión sale al otro lado del edificio y luego estalla en llamas. Minutos después, la primera torre se vino al piso. Muchas de las personas que se encontraban en el lugar quedaron bajo los escombros. Antes de comprender lo que había pasado, la segunda torre también cayó. El caos fue total. Como un castillo de naipes, dos de los rascacielos más grandes del mundo quedaron reducidos a cenizas. 30 años de un símbolo del progreso norteamericano pasaron a la historia de la forma más trágica que nadie jamás había imaginado. Al finalizar la tarde, cuando no se esperaba que la tragedia creciera, se desplomó otro edificio del World Trade Center. Una mole de 47 pisos cayó rendida por el impacto de las explosiones de la mañana. 6 horas después de que se desplomaran las Torres Gemelas de New York y cuando todos creían que lo peor había pasado, un tercer edificio de 47 pisos ubicado en el World Trade Center y cercano a las Torres Gemelas se derrumbó ante los ojos de las personas que todavía no se reponían de la tragedia. Las nubes de polvo y humo envolvieron nuevamente a las calles del sur de Manhattan. A esta hora todavía no se sabe si en el interior del edificio se encontraban personas. Sin embargo, por lo menos 20 cuadras a la redonda habían sido evacuadas. Las autoridades creen que la caída de este tercer edificio se debe al debilitamiento de la estructura por el derrumbe de las Torres Gemelas. El Pentágono, cerebro de la inteligencia y del sistema de defensa de los Estados Unidos, tampoco se salvó de la furia terrorista. Un avión lo partió en dos. Una cuarta nave con 45 personas a bordo explotó en un paraje en las afueras de la ciudad de Pittsburgh. Estas imágenes logradas por el canal RCN demuestran la verdadera magnitud del ataque terrorista de hoy contra el Pentágono. Cuando el mundo entero trataba de asimilar lo que pasaba en Nueva York tras el ataque a las Torres Gemelas, Washington, la capital americana, era estremecida con una nueva explosión. Un Boeing 757 de American Airlines que volaba a Los Ángeles con 58 pasajeros fue dirigido por los terroristas contra las instalaciones del sistema de defensa americano. El primer balance de las autoridades habla de un saldo de 7 personas muertas y más de un centenar de heridos. Mientras los bomberos intentaban controlar las llamas que sobrevivieron a la explosión, los organismos de socorro instalaron una unidad médica de emergencia para atender los heridos. Pero la ola terrorista no paraba ahí, en este martes negro para Estados Unidos. Después la compañía United Airlines informó sobre la pérdida de contacto con el Boeing 757 que cubría la ruta Nueva Jersey-San Francisco, que a la postre con 38 pasajeros a bordo terminaría estrellado en una zona despoblada al sur de Pittsburgh en el estado de Pensilvania. Por ahora se desconocen las razones de su caída. La noche es aterradora en Nueva York. Las calles de la capital del mundo, que normalmente hasta ahora están atestadas de gente, se quedaron vacías. Solo los socorristas siguen con su trabajo intentando rescatar sobrevivientes. Las reservas de los supermercados y el dinero disponible en los cajeros se acabaron en minutos. Escenas como de posguerra son las que se ven a esta hora en los supermercados de Manhattan. Desde las horas de la tarde, las grandes tiendas fueron invadidas por compradores desesperados que literalmente dejaron saqueadas las estanterías. Alimentos, bebidas y medicamentos fueron los productos rapados por los compradores, dejando a esta hora imágenes de abandono. Todavía siguen llegando compradores que parecen estar preparándose para lo peor y se alistan para atrincherarse en sus hogares. Mientras tanto, hace pocos minutos se anunció en Nueva York la suspensión de clases en colegios y universidades. Además, el director de la policía urgió a los neoyorquinos a donar sangre para las víctimas de los atentados. Las labores de los socorristas continuarán durante toda la noche para rescatar a las víctimas de esta atroz ofensiva terrorista. Aún se conserva la esperanza de encontrar sobrevivientes. Los cálculos preliminares del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Nueva York indican que la cifra de heridos podría ser superior a los 10.000, pero no se atreven a calcular el número de muertos. Cerca de 2.000 bomberos distribuidos en numerosas cuadrillas llevan horas tratando de remover los escombros de las Torres Gemelas en busca de heridos y de los cuerpos de quienes perecieron en la salvaje cadena de atentados. El presidente Bush, al igual que voceros de los cuerpos de socorro, hablan de miles de muertos en Manhattan, mientras el alcalde de Nueva York resumió dramáticamente su cálculo de víctimas en una frase: podría ser algo más de lo que cualquiera de nosotros pueda soportar. El vicepresidente de la Unión de Bomberos de los Estados Unidos señaló que los heridos podrían ser alrededor de 10.000. Dijo además que hay temor por la suerte de 85 policías, 200 bomberos y varias decenas de médicos y paramédicos enviados luego del choque del primer avión contra una de las torres. Se informó además que los 266 ocupantes de los 4 aviones secuestrados, 3 de ellos utilizados en los atentados contra las edificaciones, fallecieron. A la cifra de víctimas se suman las personas que habían perdido la vida en el Pentágono, atacado también con una aeronave. Al principio se habló de 100, pero una información de última hora entregada por una cadena de televisión estadounidense señala sin embargo que los muertos en este atentado son 800. La periodista Blanca Rosa Vilches de nuestra cadena asociada Univisión realizó un dramático informe con las personas que prefirieron lanzarse al vacío desde lo alto de las torres antes que morir en el infierno de llamas y humo en el que se convirtieron los edificios. Para todos los que estuvimos allí, fue lo más desastroso que hemos visto en nuestras vidas.
Y definitivamente estas imágenes de personas saltando desde las Torres Gemelas es algo que jamás olvidaremos. Lo que parecía inicialmente los restos de una terrible explosión que caían, fueron tomando forma hasta darnos con la realidad de que se trataba de personas que frente a la alternativa de morir quemados, optaron por la de tirarse desde el piso 110. Primero aguardaban, esperaban un rescate, algo que los salve milagrosamente. Después venía la espeluznante decisión. Todos mirábamos incrédulos, muchos llorábamos. Ver a más de 12 personas tirándose de un edificio es algo que puede quebrar a cualquier reportero, por más experimentado que sea. De pronto escuché un ron, y entonces miré atrás, alcancé a tomar la foto cuando explosionó y corrí, porque todo el mundo corrió, y pues nos cayó como 10 libras de tierra encima. Esto fue lo que captamos poco después en los alrededores de las Torres Gemelas. Las prendas personales, mudos testigos de lo que ocurrió. La gente, los policías, reporteros y todos los que mirábamos estas escenas no salíamos de nuestro asombro. El polvo que se nos impregnó en nuestras ropas, la desesperación de extraños alrededor nuestro que corrían como nosotros para salvar la vida, la evacuación de miles que trabajan en los alrededores y de niños que asisten a guarderías en el área, son imágenes y sentimientos que estarán con nosotros en esta segunda vida que muchos creemos hemos recién empezado esta tarde. No cabe duda de que hoy ha sido el día más duro en la vida de George Bush, presidente de Estados Unidos. El mandatario recibió la noticia en la Florida y despachó buena parte de la jornada desde un refugio subterráneo antinuclear. Esta noche se dirigió al mundo con un mensaje de esperanza. El presidente Bush hablaba frente a decenas de estudiantes de la Florida cuando se enteró de la noticia. En un primer pronunciamiento rechazó lo que se traducía en la muerte de centenares de sus compatriotas. Frente a la posibilidad de que la Casa Blanca estuviera en la mira, el mandatario viajó a una base militar en Cusiana y desde un refugio nuclear antiaéreo coordinó las medidas para prevenir nuevas acciones terroristas. El presidente reapareció esta noche y en una transmisión televisada dijo que quienes están detrás de los atentados de hoy podrán destruir edificios, pero nunca acabar con el pueblo norteamericano. Este domingo 16 de